Por favor, miren ustedes mientras estoy hablando la portada de esta semana de la revista Siempre. Seguramente notan su fondo oscuro, el cabezal color rojo, un féretro con la fecha que alude a que en Teuchitlán murió la 4T, marzo 2025, y donde está la cruz, uno de los tenis que se han vuelto emblemático como parte de los objetos que se encontraron ahí, en ese lugar, en el rancho de infausta memoria, en el estado de Jalisco. ¿Puede haber algo más miserable que eso? Vayamos por partes. Primero, lo primero. El gobierno federal ha intentado por todos los medios borrar los rastros de una tragedia que además es apenas un ejemplo de la sangría, de la herida, de las heridas que hay en todo el país respecto de la violencia, sus víctimas y en particular los desaparecidos. Segundo, también hay que ser muy puntuales para señalar que el gobierno no solo ha querido invisibilizar ese hecho atroz, sino que ha, además, emprendido una feroz campaña contra aquellos sus difusores de esa tragedia. Por supuesto que comenzando con los padres de familia, con las madres buscadoras, y desde luego también con los medios de comunicación y con los periodistas que le hemos dado registro. El día de hoy, en su rueda de prensa matutina, así lo expresó con todas sus letras Claudia Sheinbaum, acusando sin precisar, amagó con que pronto lo hará, a medios de comunicación y periodistas que hemos dado un puntual seguimiento a estos hechos, que lo que son las cosas. La primera vez que eso ocurrió fue a través de la jornada que les llamó campos de exterminio, y después de un jalón de orejas del gobierno federal a Carmen Lira Sabe, incluso ha llegado a la conclusión de que eso es un invento. También, para seguir con esas precisiones, hay que señalar que con la actitud del gobierno lo que está haciendo es darle la espalda a las víctimas y afianzar el connubio, la relación que han tenido amplios sectores del gobierno federal, de los gobiernos estatales y para el caso de Jalisco también de los gobiernos municipales con los grupos del crimen organizado. Hasta ahí creo que todos podemos coincidir y espero que enseguida igualmente lo hagamos. ¿Ustedes recuerdan bien lo que ocurrió con las tragedias del ABC? También ustedes recuerdan muy bien lo que ocurrió con los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, que en más de un sentido prueban como un ejemplo la miseria de la política, porque distintos sectores, en particular en el caso de ABC lo que llegaría a ser Morena, y en el caso de Ayotzinapa lo que ya era Morena, para capitalizar y justamente buscar la defenestración de los gobiernos, en el primer caso Felipe Calderón y en el segundo Enrique Peña Nieto. Y estaremos de acuerdo en que es miserable lo que hizo Epigmenio Ibarra cuando día con día pasaba lista de estos jóvenes 43, nos faltan 43, decía la consigna, que de inmediato cayó cuando asumió la presidencia de la República Andrés Manuel López Obrador, y que al paso del tiempo incluso le dio la espalda también a los familiares de estos jóvenes de Ayotzinapa. Y peor aún, antes de asumir el poder, señalando incluso al ejército y hablando de hornos crematorios, ¿recuerdan? Bueno, pues asumiendo el poder, incluso también exonerando a el ejército mexicano.
Y ya que estoy haciendo memoria, aunque sea en paréntesis, pero permítanme ustedes con palabras subrayadas, etcétera, no estuvo de acuerdo con el reporte de la famosa verdad histórica. Yo en lo personal así lo escribí, promovida por el gobierno de Enrique Peña Nieto. Espero que en estos primeros 5 minutos de este video, poco más, algunos segundos más, ustedes coincidan conmigo en que esa es una de las expresiones más connotadas, más sobresalientes de lo que significa el deterioro de la política y la lucha encarnizada por los privilegios que implica acceder al poder. Tanto que cuando ahora quienes se encuentran en el poder lo que están haciendo es, como he dicho y reitero, minusvalorar, cuando no borrar, esa tragedia que, dicho sea de paso, no solo es, si ustedes están acostumbrados ya en los últimos días a que lo subraye así una y otra vez, privativo de Jalisco, y seguiremos conociendo pues toda esta sangría en distintos estados, en Tamaulipas, en Zacatecas, en Guerrero, en Morelos, en Chiapas y así en distintos estados, porque es una cadena sucesiva de lo que implica la consecuencia de la estrategia de abrazos promovida por Andrés Manuel López Obrador y heredada a Claudia Sheinbaum. Dicho todo esto, les pido por favor que otra vez vean la portada de la revista Siempre, que me está acompañando justamente en estos momentos en los que estoy grabando. Bueno, pues ahí tienen ustedes el otro extremo de lo que implica el usufructo político de una tragedia. Veamos de nuevo los elementos: el rojo, rojo para que brille, el negro para el impacto del luto, y hablar de que ahí en Teuchitlán murió la 4T, como si en verdad esto hubiera ocurrido, cuando ahí en el ataúd o en el féretro, como ustedes gusten llamarle, lo que hay no es símbolo, no es Morena, no es la 4T, no es Claudia Sheinbaum, no. Es, carajo, una cantidad que desconocemos, pero que podemos cifrar en cientos de personas que fueron sacrificadas ahí en esos espacios de exterminio, en esos lugares de cremación que tienen nombre, que se están queriendo invisibilizar, lo está queriendo hacer el gobierno, para que ellos no hablen ni siquiera a través de sus propios objetos, sino ambiciones editoriales y políticas como esta que yo estoy viendo aquí y que ustedes están viendo o han visto ya en esta pantalla. Es el zapato de alguien. No es el símbolo para conmover a nadie. Es en sí mismo la existencia de alguien que ya no se encuentra con nosotros, que está queriendo ser invisibilizada y que dentro de algunos circuitos de la propia oposición, entre estos medios de comunicación como siempre, invisibilizan también. No existen. No hay aquí una sola palabra de empatía con los deudos, con los familiares, con los padres, con los jóvenes, mujeres y hombres. No la hay. Hay el intento de aprovechar políticamente, como ocurrió con el ABC, como ocurrió con los 43, y nosotros, como etcétera, denunciamos ese usufructo de parte de Morena durante el periodo de Felipe Calderón. Lo hicimos también en el periodo de Enrique Peña Nieto. ¿Cómo chingados no lo vamos a hacer ahora también? Porque la consistencia no solo es un imperativo ético y moral, sino, estoy completamente seguro, es o implica en este caso una obligación de solidaridad, de respeto a las víctimas,
de enojarnos con aquellos que dicen que los desaparecidos querían estar desaparecidos, de enojarnos con quien quiere desaparecer a los desaparecidos, de estar solidarios exigiendo justicia. Eso es lo que necesitamos, eso es lo que queremos, y por eso no creemos que de ninguna manera el ser opositor implique utilizar este tipo de bajos recursos. Y nosotros, sea como sea, los vamos a subrayar, porque eso es etcétera. Y yo soy Marco Levario Turcot.